Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar en este día con la 10ª porción de la Torá llamada Miketz, que traducido al español significa al final. Y para introducir un poco más el título de nuestra porción de esta semana, hemos de recordar que hemos estado hablando sobre la vida de José, hijo de Jacob. Ya nos hemos sumergido a través de 40 capítulos en el libro de Génesis, pero ahorita nos sumergimos totalmente en la vida de un hombre que, con el mayor número de paralelos, de similitudes con la vida de Yeshua, nos enseña que fuera de Yeshua hay hombres que alcanzaron un nivel espiritual que nosotros podríamos perseguir, podríamos persuadir si así no lo proponemos en nuestra vida. José, al final es el nombre de nuestra porción y quiero resaltar ese título porque estamos ya en el capítulo 41 donde la vida de José empieza a dar un giro totalmente hacia la dirección donde empezaba a ver la luz en medio de las tinieblas que había vivido por casi 13 años. Una luz que quizás más que una vez soñó también con ver. Lo vemos aquí en Génesis capítulo 41, siendo introducido en la corte de Faraón. De inmediatamente después de haber sido sustraído de la cárcel donde estuvo 13 años por un delito que no cometió, por una falsa acusación de una mujer lasciviosa. Aquí vemos a José subiendo las estradas hacia la corte de Faraón. Aquí vemos a José por fin siendo escuchado, por fin poniendo en acción sus dones delante de las personas que realmente tenían la facultad y el poder para exaltarlo. Aquí vemos a José por fin ver justicia hecha a su vida. Aquí vemos a José por fin ver concluido el tiempo quizás más difícil de su vida. Yo creo que eso es la interpretación del nombre de la palabra, o al menos ese es el enfoque que yo he sentido darle. Porque yo creo que más que una vez nosotros nos hemos sentido con ese deseo de ver el final del túnel en cada situación que nosotros pasamos, el final de el periodo de espera en el cual estamos, el final quizás de una enfermedad física en la cual nos encontramos, el final quizás de una enfermedad emocional que nos ha molestado ya por años. Por fin, al final. Ese es el título y lo remarco con este entusiasmo porque sé que va a ser de bendición para muchos. Y ya hemos leído en el programa anterior cómo José es llevado delante de Faraón para interpretar el sueño. Solamente voy a continuar con el versículo 25, pero antes que eso quiero remarcar algo muy importante. Cuando está siendo entrevistado José por el mismo Faraón, hay algo que necesito remarcar, porque el Faraón le pregunta si tiene la facultad de interpretar esos dos sueños que él tuvo. Y en el versículo del capítulo 41, versículo 16, José responde con algo que nunca debemos de sacar de nuestra memoria. José responde y él dice: no está en mí el interpretarte esos dos sueños. Dice: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí.
es algo que no debemos de olvidar. Yo creo que si tiene usted su Biblia cerca, por favor, remárquelo, subráyelo. Y también, si no, en cuanto la pueda obtener, hágalo, porque es de suma importancia que nosotros nos grabemos estas palabras de este siervo, porque esa debe de ser nuestra teología. Y cuando digo yo teología, remarco los tiempos tan peligrosos en los que vivimos. En toda esta etapa que tengo en el ministerio, me he podido dar cuenta de varias personas que ya han enseñado una teología. Voy a marcarlo de esa forma, voy a hablar despacio para no cometer ningún error y no confundir a nadie. Aquí hay una persona en los Estados Unidos, un tal predicador llamado el señor Dólar, así se llama, señor Dólar, ese es su apellido, donde él frenéticamente, sin considerarlo dos veces, una de sus enseñanzas, su teología es basada en que nosotros somos como dioses. Desafortunadamente no solo se ha dado eso en el mundo anglosajón, aquí en los Estados Unidos, pero podemos tener en el país vecino al sur de México. No quiero herir a nadie ni lastimar a nadie, pero también tenemos otro predicador que también ha hecho la misma sugerencia. Y él se ha ido mucho más para allá, ¿no? Él nos ha dicho que somos como juniors, como los hijos consentidos de Dios, como dioses, como pequeños dioses. Es por eso que quizás haga este énfasis sin cometer el error de juzgar, simplemente a través de la libertad que el Señor nos da de poder expresar nuestra teología, nuestra propia interpretación. Sugiero que nuestra audiencia, especialmente el pueblo mesiánico, que nosotros estamos llegando a ellos para poder establecer una doctrina sana y que seamos solamente de una sola doctrina y de un solo parecer. Y que todo esto sea completamente bíblico. José dice de sí mismo: no está en mí el poder de interpretar sueños, pero Dios dará la respuesta al faraón. No roba la gloria de Dios, no absorbe toda la atención para sí mismo, aun cuando su vida estaba en peligro. No oculta que él solamente es un hombre sencillo y común, y que todo el don que él posee no es de él mismo, pero ha sido entregado de parte de Dios hacia él. Muy importante, porque en estos tiempos tan difíciles nos podemos dar cuenta que se levantan teologías que definitivamente van en contra de lo establecido por el Señor. Y cuando tenemos eso en consideración, podemos tener un ministerio más fluido, un ministerio debajo de una unción genuina de parte de nuestro Dios, y no meramente un intento de esfuerzo humano por hacer cosas sobrenaturales, sino la misma vivencia de ver el poder de Dios ministrado a través de nosotros hacia los demás, y que donde todo esto sea un fluir de Dios sobre nuestra vida, del Eterno sobre nosotros. Cuando llegamos a Génesis capítulo 41, versículo 25, ya José, listo para interpretar los sueños, fluye fácilmente, porque no es que José se estaba esforzando mucho humanamente, sino José desde Génesis capítulo 37 empezaba a ejercer y a ejercitar esos dones. Muy importante lo que estoy diciendo. No tan solo los ejercía, pero también los ejercitaba. En el lugar donde él se encontraba, podíamos ver a José no tan solo recibiendo sueños, pero también dando interpretaciones. Cosa que debemos de detenernos en capítulo 41, en unos versículos antes de lo que hemos leído, donde Faraón le dice: y no hay en Egipto quien interprete mi sueño. Hagamos de tener en consideración y recordar que
En la palabra del Señor hay dos lugares donde se dan sueños. Número 1 se da en Egipto, José los interpreta. Número 2 se dan en Babilonia. ¿Quién los interpreta allá? Daniel. ¿Y por qué precisamente en estas dos naciones? Porque eran naciones paganas. Eran naciones que de alguna forma en nuestros días simbolizaban el mundo. Y nos podemos dar cuenta que en aquellas creencias, en aquellas culturas, se creía que los dioses les daban sueños a los humanos. A la única diferencia es que los dioses no les daban la interpretación. Fíjese cómo es el mundo. El mundo puede llenar de incertidumbre a todos sus seguidores, a todos sus habitantes. Pero a nosotros, al pueblo de Dios, Dios no nos llena de incertidumbre, Dios nos llena de sabiduría y de revelación. Porque no tan solo nos da el sueño, pero también nos da la interpretación juntamente con los sueños. Algo bastante importante que yo necesito que usted se enfoque y yo necesito que usted tenga en consideración. Que los dones que Dios nos ha dado porque es el único que no tan solo da el sueño, la visión, pero también da la interpretación y la dirección. Y aquí lo vamos a ver este José fluyendo en ese don de interpretación de sueños. Y dice el versículo 25, dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Vamos a recordar algo muy importante, que cada vez que José soñaba sueños duales, soñaba sueños paralelos, soñaba sueños duples, soñaba dos sueños, para que me entienda. Entonces respondió José a Faraón, dice: el sueño de Faraón es uno mismo, como el sueño que él tuvo en el Génesis capítulo 37 cuando era un niño. Dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras de ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer le ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Allí en el 33 está la respuesta, está la diferencia entre las culturas paganas, entre las naciones paganas y los hijos de Dios. Voy a recordar lo que dije anteriormente. En Egipto y en Babilonia, sus creencias era que sus dioses les daban sueños, pero no les daban interpretaciones. Les daban así como pistas, según ellos, para que las interpretaran. Por eso son culturas y religiones tan misteriosas, porque tienen enigmas y enigmas y enigmas, porque sus dioses no tenían la capacidad ni controlaban el futuro como nuestro Dios. Nuestro Dios no tan solo da la visión y da el sueño, pero también da la interpretación. Y lo más importante de todas las cosas que yo necesito que nos enfoquemos aquí para entrar a 1 Corintios capítulo 12, cuando llegamos a los dones del Espíritu, porque es ahí donde a través de los dones podemos también ver que no tan solo hay sueños, hay visiones, hay diversidad de dones, y entre uno de ellos es la interpretación de lenguas, la interpretación de sueños, la interpretación de visiones. Pero también hay un don que es el don de ciencia. Y escuche a José con qué sabiduría no tan solo interpreta el sueño, pero trae la solución al problema. No es que
solamente menciona la tragedia que viene en camino, que el Eterno estaba anticipando para que se hiciera algo. Pero también el Eterno le estaba, a través del don de conocimiento y de sabiduría, estaba ungiendo a este varón para traer la solución al problema que iban a enfrentar en los siguientes 14 años que venían por delante. Dice versículo 33. Estoy leyendo Génesis 41. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y la quinta parte de la tierra, la quinta parte del producto que produzca el país, dice, debe de ser guardada en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y en el país no perezca de hambre. Bien importante. Para concluir, estamos a unos minutos de concluir, después de esta interpretación, después de ver ese fluir, como, recapitulo, cómo José, a través de sus propios sueños, tiene la capacidad de interpretar los sueños de Faraón. Son tan similares. Cuando usted compara Génesis 37, los 2 sueños de José, con los 2 sueños que se le da al Faraón, ya José para ese tiempo ya lo tenía bien ejercitado este don. Y también, así como nos podemos dar cuenta que así como fue buen administrador en la casa de Potifar, y también fue como buen administrador donde estuvo en la cárcel para ayudar al que estaba a cargo de aquel lugar. Dice, nos podemos dar cuenta que ese don de conocimiento, ese don de sabiduría que ya tenía por obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, ya fluía en él sin tener que robarle la honra a Dios. Porque hemos de recordar cómo empezamos este programa. Este programa lo pensamos diciendo cómo la humildad de José al decir, no está en mí, sino será Dios quien da o dará una respuesta favorable a Faraón. Cuando nosotros tenemos la capacidad de darle la honra a Dios, Dios tiene la capacidad de regresar esa honra para nosotros. Porque a la verdad, dentro de la teología nos podemos dar cuenta que hasta ahorita Dios no ha hecho nada sin el hombre, y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Es un conjunto, es una asociación, pero donde sobre todas las cosas nosotros como hombres, como ministros, no podemos robarle la honra a Dios. Somos instrumentos solamente de su gloria, de su majestad, de su poder. Somos intercesores, somos sacerdotes. Presentamos las peticiones del pueblo delante de Dios y presentamos las peticiones de Dios delante del pueblo. Eso es nuestra función, eso es nuestro deber, eso es la sanidad de nuestro ministerio. Eso es cuando generamos una atmósfera saludable dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestros hogares. Cuando no se le es robada la honra a nuestro Dios. Y es así como podemos ver ese fluir de los dones aplicados a nuestra vida a través del Espíritu Santo en una manera efectiva, en una manera productiva, en una manera donde aún nosotros podamos comer de ese fruto de los dones que el Espíritu nos da. Porque hemos de acabar capítulo 41 de esta forma y dice, en el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Por primera vez, aquí vemos a un hombre que creía en varios dioses, reconociendo la unidad de nuestro Dios. Oye Israel, tu Dios uno es. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es.
Oye Israel, el Eterno uno es. Y aquí nos podemos dar cuenta que el testimonio de José había llevado a Faraón a comprender de la existencia de un Dios supremo y de su unidad y de su integridad y de su capacidad. Pero también había llevado a Faraón a entender que ese Dios también tenía la capacidad de hacer tabernáculo en el corazón de los hombres. Repito, 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zapnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Por fin, José empezó a ver la luz. Por fin. Hermanos, si nosotros seguimos perseverando, si nosotros nos seguimos moviendo en esa fidelidad a nuestro Dios, algún día por fin podemos ver la luz. Recordemos lo que dice los apóstoles y nos lo mencionan una y otra vez, que perseveremos porque nuestra salvación ya está cerca. Nuestra redención ya está cerca. Sigamos adelante, porque un día veremos la luz, y si no es aquí en esta tierra, la veremos allá con el Señor, cuando el Señor regrese a nuestra vida. Hermanos, 214-212-7676 es nuestro teléfono para cualquier pregunta o aclaración. Que el Eterno te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך